Suní y Chocó Andino. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 58 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Ramiro Rivera, ex asambleísta, el licenciado Lolo Echeverría, un reconocido comunicador, y el doctor Gabriel Hidalgo, catedrático y politólogo. Les invitamos a hacer reflexiones para que tomemos conciencia de ejercer lo que venimos invocando permanentemente: un voto libre, pero un voto informado, un voto responsable, saber por quién se va a votar. Hay elecciones presidenciales y legislativas, y quiero remitirme a fuentes concretas sobre lo que debiéramos conocer, ilustrarnos, informarnos, reflexionar y ejercer ese voto responsable. Reitero, ayer Diario Expreso publicó cómo candidatos reconocen la falta de preparación legislativa. La formación política es la deuda de los partidos y movimientos, y solo los titulares, voy a leer, de candidatas y candidatos. Una candidata a la asamblea dice, le preguntan el periódico y dice, lo voy a averiguar. Esa es la respuesta. A otra candidata le formulan una pregunta y dice, la competencia técnica tendrá mi asesor. A un candidato le preguntan y responde, si estudio el tema, contestaría bien. Otro candidato le preguntan y dice, yo no esperaba esta entrevista. Ese es el reflejo de quienes aspiran a lograr una curul. Dizque van a legislar y a fiscalizar, 2 mandatos constitucionales para la función legislativa. Ilustremos, en cambio, estos son aspirantes que no han llegado a la asamblea y contestan esto. Ahora, uno que ha estado por diferentes partidos, se ha cambiado de camiseta, pero con facilidad, ¿no? Que supuestamente tiene experiencia, lo que no sabemos en qué tendrá experiencia, porque incluso dijo al final, antes de la disolución de la asamblea, que no le alcanzaba ni para una semana, que tenía que pedir prestado a la esposa. Veamos el comportamiento de respuestas sobre las preguntas. Podemos escuchar, es Luis Almeida. Mortandades que hay aquí, la inseguridad, sí, es tratar de darle de comer a la gente. ¿Podemos repetir desde el comienzo, por favor? Luis Almeida Morán, del Distrito 1, Centro Democrático del Guayas. La única forma de vencer la violencia y las tantas mortandades que hay aquí, la inseguridad, es tratar de darle de comer a la gente. Bueno, se necesita que el día de la instalación estén todos. Para elegir un presidente, en este caso es una cuestión sui generis, hay que elegir un encargado de la directiva, porque no hay, y de allí pues comenzar a trabajar, ¿no? Este es un video de Diario El Universo.
decir, Bueno, aquí... son varias las opciones que tienen los legisladores el planteamiento de una moción y como tal pues hay votaciones que necesitan solo de 70 votos y otras que necesitan de 92 votos mínimos. Las funciones del Comité de Ética son de normal dentro de la ley, las relaciones de evitar agresiones entre los legisladores o algún tipo de acciones que se den contra la moral y la ética y las buenas costumbres. Bueno, parece que se va a elegir una directiva, dice, las elecciones. Bueno. Y quisiera añadir, antes de darle la palabra, veía ayer un video, que mejor ni pasarlo, de un joven estudiante que lo conozco, estudia en una respetable universidad de esta capital, lo ponen de candidato a asambleísta nacional, y le preguntan, y él responde, ¡wow! Que el jefe que está en el exterior ha tenido tantos títulos. Cuando este chico, para aspirar como estudiante e ir a la asamblea, tiene legítimo derecho, joven, legítimo derecho para ir a la Asamblea Nacional, pero por lo menos que se ilustre de quien habla de los títulos, que sepa los antecedentes, que vaya a los procesos, que entre al sistema, al SADGE, sobre los procesos judiciales, las sentencias condenatorias, los testimonios de quien habla bien, los testimonios que dice sí, yo recibí un cheque, pero pagué a los 8 días, ¿cuál es el problema? Ese es el problema de los candidatos, por un lado, y por otro, el desconocimiento para saber por quién votar. Con estos antecedentes, empiezo con Lolo Echeverría. ¿Qué refleja esto en este camino a las elecciones del 20 de agosto? Buen día, Lolo. Buen día, Miguel. Un saludo para Ramiro. Un gusto estar con ustedes y un saludo para la audiencia. Esto lo que refleja es la crisis de la política ecuatoriana, la crisis de los partidos políticos. No podemos esperar algo diferente si son los mismos partidos, son los mismos candidatos y seguramente la misma mayoría. ¿Cuál puede ser la diferencia en la nueva asamblea? Será la repetición de lo mismo. Si es que los que son designados candidatos por los partidos no tienen militancia partidista, no han escuchado en el partido cuáles son los proyectos del partido, cuáles son los temas con los que están de acuerdo y los temas con los que no están de acuerdo. Si no han escuchado eso en el partido, ¿qué es lo que van a llevar a la asamblea? Es imposible que un electorado, los electores, le digan al candidato qué proyecto quieren que lleve a la asamblea. Eso se canaliza a través de los partidos políticos. De manera que la crisis está en la inexistencia práctica de los partidos políticos. Por lo demás, casi siempre ha habido una mayoría de legisladores que llegan por primera vez al Congreso o la Asamblea que ignoran incluso las partes de procedimiento y con mayor razón las limitaciones y las posibilidades que tiene un diputado. Si ignoran eso, lo que tienen que hacer es aprender y siempre ha habido eso. Casi en todos los congresos y ahora en la asamblea, una vez que son nombrados, se interesan en aprender ciertas cosas y hacen cursos de formación. Yo mismo he participado alguna vez en cursos de información en las tareas que a mí me corresponden o que han pedido mi colaboración. Y esto es normal, de manera que siempre hay la posibilidad de aprender, porque a un diputado que empieza en la asamblea le pasa como a los periodistas. Tienen que saber absolutamente de todo y no es posible saber todo. Entonces por eso tienen asesores y por eso hay que aprender lo que no se sabe.
porque en el fondo lo que importa es, diría yo, sentido común, buena fe y también conciencia de la ideología del partido, de la obligación que tiene un diputado con su electorado, con los que le eligieron, y con su partido, que es el que presentó la candidatura. En esta asamblea que viene, hay varios errores de partida desde ahora, antes de que sean elegidos. El primero, Miguel, que han sido destituidos por el presidente de la República por impedir el gobierno. Si han sido destituidos, ¿cómo pueden ser elegidos ellos mismos para terminar el periodo del que fueron destituidos? Allí hay una falta de sensibilidad fundamental de los partidos políticos que han puesto a los mismos destituidos como candidatos para la nueva asamblea, Miguel. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera, con experiencia en temas, porque además fue un legislador respetable. ¿Cómo entender esto que señalaba Lolo Echeverría, que no podemos esperar resultados diferentes con los mismos candidatos? Incluso añadiría, con candidatos nuevos, y no es cuestión de títulos, porque al comienzo de este análisis citaba la respuesta de candidatas y candidatos, y solo quisiera leer resumen de la hoja de vida. Un candidato que dice: si estudio, contestaría bien, graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Otra candidata que dice: lo voy a averiguar, graduada en alta dirección en la Universidad Rey Juan Carlos. Otro candidato, aspirante a la Asamblea Nacional, que dice: yo no esperaba esta entrevista, graduado en la Universidad de Bordeaux en Francia. ¿Cómo entender esto y cómo lograr dignificar a la política? Doctor Rivera, buen día. Sí, muy buenos días, Miguel, muchas gracias. Buenos días a Lolo y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Este es un gran problema de la democracia, que tiene que ver con la calidad de la misma. Y es un problema que lo sufre Ecuador y una buena parte de los países latinoamericanos. Y también de los parlamentos europeos. Hay no recuerdo el nombre, pero un famoso filósofo que repetía la frase de un legislador de la Cámara de los Comunes en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando dijo: yo he votado porque el jefe me lo pidió, pero no he tenido que pensar nada yo. Es decir, usted puede tener gente que llega al Parlamento porque le llevó el dueño de su partido, su promotor, su caudillo, y no está obligado a pensar. No necesita pensar, porque es una oveja. Y la oveja solamente puede ser guiada por un pastor y agachar la cabeza para consumir el pasto. La oveja no piensa, no tiene conciencia, puede tener intuición. Y la tragedia de la política ecuatoriana es en gran parte eso. Me parece que, fíjese usted, que para que alguien quiera meterse en un vehículo y revisar el motor de un vehículo, tiene que estudiar mecánica. La señora que tiene que coser un vestido o el sastre que tiene que hacer una camisa, tiene que estudiar. Es decir, para toda actividad política, toda actividad humana, la gente tiene que aprender. Obviamente no todos salen aprendiendo, porque nadie es sabio. Podemos comenzar con impericias, con defectos, con limitaciones, pero con un poco de ingrediente de responsabilidad
la gente va aprendiendo. Y la política no es un oficio más, es probablemente el oficio más complejo que tiene el ser humano, porque tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la organización social, tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con el sistema electoral, tiene que ver con los mecanismos de la democracia y tiene que ver con la complejidad de la democracia. No quiero decir con esto que para que alguien se dedique a la política tendría que estudiar filosofía, política, politología, antropología, psicología social. No es así. Pero no es menos cierto que si usted revisa la historia e identifica a una buena cantidad de filósofos y de grandes pensadores, una buena parte de ellos, tanto en Europa como en América Latina, pasaron por el Parlamento. Grandes científicos, literatos, filósofos, politólogos, abogados, médicos, arquitectos. Entonces, el problema de la política ecuatoriana, yo diría que tiene que ver primero con el país. El país que tenemos no es ninguna maravilla del mundo en términos de formación, en términos de intelectualidad. Es un país donde probablemente la gente lee menos que en otros de América Latina. Algunas estadísticas señalan que en el Ecuador se lee menos que en Bolivia y a lo mejor un poquito más que Haití. El promedio es menos de medio libro por año por persona. Y leer es gratis. No requiere mucho esfuerzo. Enterarse también es gratis. Tiene que ver también con la calidad de las universidades. A pesar que en los últimos tiempos la universidad ecuatoriana ha progresado, sobre todo la universidad privada y parte de la educación pública, y no se olvide que tuvimos 40 años de un sistema universitario público hegemonizado por un grupo político de extrema izquierda que no pensaba más allá de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin o de Mao Zedong, de los dogmas. Y las ideologías se derivaban de los estudiantes que eran prosoviéticos o prochinos, pero no tenían idea de lo que era pro-Ecuador. Tiene que ver también con la apatía, porque lamentablemente la mala calidad de la política hace que los buenos, es decir, la persona capacitada, formada, instruida, no tenga ningún interés en acceder a la política. Hay este famoso filósofo, me parece, inglés, que fue parte del Parlamento de las Cortes inglesas, de la Cámara de los Comunes, Edmundo Burke, uno de los mayores filósofos de la democracia contemporánea, y dijo que para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Entonces, si usted tiene la mejor gente que no se compromete con la política, quienes accederán a la política serán los demagogos, los más simples, los más primarios y los más primates, para ser un poco fuerte. Luego también no podemos exigir a los jóvenes que recién están graduados que conozcan absolutamente de todo, o tendrán que ir acumulando experiencia y experticia. Y sobre todo tiene que ver con lo que Lolo ha dicho, la calidad del sistema político ecuatoriano. No es un sistema político con partidos estructurados, con partidos identificados con una corriente de pensamiento, con una doctrina, con una ideología, con una tendencia, con ideas. No son partidos que recluten a los mejores, reclutan a los incondicionales. No son partidos que forman a la juventud en los principios más elementales de la política o del derecho. Son tiendas, clientelas, abarrotes, y a veces construidos en el último tiempo, luego de la famosa década de la vergüenza, por gente que utilizó el dinero del Estado
para estructurar sus propias redes clientelares. Acuérdense ustedes de un parlamentario delincuente, me parece que estuvo sentenciado y no sé si ya salió de la cárcel, que construyó un partido político. Un prefecto de Pichincha que se levantó con todos los millones posibles en corrupción y construyó otro partido político. Por allá algún otro legislador o prefecto construyó otro partido político. Y el diseño fue tan perverso que el sistema político ecuatoriano es la construcción perfecta del caos y de la mediocridad. Usted tiene casi 280 organizaciones políticas y se ha llegado al grado de irracionalidad total de permitir, por ejemplo, que movimientos provinciales puedan postular legisladores, que los legisladores yendo al Parlamento son representantes de la nación, no del barrio, no del sector, porque hasta el sistema de circunscripción territorial, que no es el tema de este debate, fue diseñado perfectamente para evitar la mediocritización en la representación política. Está bien que un concejal pueda ser distrital, pero que un parlamentario pueda ser distrital no tiene el menor sentido, salvo en aquellos países donde los sistemas son bipartidistas y la representación es unipersonal. Estados Unidos, Nueva Zelanda o Inglaterra, donde el papel del legislador es muy cerca de su provincia, de su estado, de su sector, pero aquí no. Entonces usted tiene ciudadanos que dicen, quisiera votar por este candidato o esta candidata que me parece inteligente, que me parece sensata, pero usted averigua, es candidata del centro. Y si usted no está empadronado en el centro, no puede votar por esa persona de calidad. O es por parroquias. Si usted no está empadronado en alguna de las parroquias, no puede votar por esa persona. Entonces, casi todo, y particularmente el sistema electoral, el sistema de partidos y la mediocridad de las organizaciones políticas hace que no haya mayor calidad en la política. Y hay algo que advertir, y no es sentencia. Si la política va mal, un país irá mal. Y paradójicamente, la representación de alguna manera son el espejo y el reflejo donde se refleja lo que es un país. Bienvenido, doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y académico. Estamos abordando este tema de que los propios candidatos en esta campaña electoral están reconociendo falta de preparación legislativa, y algunos con títulos reconocidos. ¿Cómo se puede llegar a una función legislativa en esas condiciones? Como decía el doctor Ramiro Rivera, con esta mediocridad en la política, ¿es posible por lo menos dignificar en algún momento esto? Buen día. Por favor, el audio, Gabriel. Perdón, buenos días, Miguel, buenos días, Ramiro, buenos días, Lolo. Estoy encantado de compartir con ustedes y de compartir también con los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia TV. Vamos a ver. Hay una expresión popular de general aceptación que dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, pero toda regla tiene una excepción y no nos merecemos los gobernantes que tenemos, que hemos tenido y que tendremos. No somos un pueblo canalla, indecente, sin honor. No somos eso. Las clases políticas que tiene el Ecuador son consecuencia de una estrategia muy bien montada para desanimar a la gente decente que quiere participar en la política. Uno de los requisitos para participar en las organizaciones políticas más grandes e importantes del país
es estar dispuesto a renunciar a su buen nombre y a su honor. Es uno de los requisitos, porque uno tiene que estar dispuesto a entrar en la disputa acorazado de tolerancia por toda la catarata de insultos, de injurias, de difamaciones que se recibe públicamente y a través de las redes sociales. Vamos a ver, las redes sociales son una caja de eco, son una espiral del silencio, como se dice en la comunicación. Es decir, las redes sociales expresan el 10% de la opinión pública, incluso menos, porque en las redes sociales se necesita tener muchos privilegios que pocos tienen. Tecnología, acceso al Internet y tiempo para poder utilizar estos mecanismos de acceso a la información. Luego, me parece que muy desvalorizada la presencia, por ejemplo, de la radio. Me parece que la radio, en su señal convencional, tiene muchísima más presencia, cobertura y penetración. Pero bueno, la gente suele dejar de prestarle atención a la radio. La radio convencional, en frecuencia modulada y AM, ¿no?, tienen más cobertura, más presencia, más extensión, más penetración. Luego también está la televisión y muy poco, como decía Ramiro, porque no hay hábito de lectura, la prensa escrita, la prensa, ¿no es cierto? Entonces, hay una caja de eco a través de las redes sociales y de las tecnologías informáticas de la comunicación, a través de la cual hay toda una estrategia perfectamente bien montada. Hay estos ejércitos de acosadores digitales, lo que se denomina, ustedes conocen bien como troll center, ¿no es cierto? O centros de troles, de insultadores, de difamadores, que están todo el tiempo, ¿no? Una sola persona puede llegar a tener 100 cuentas, todas falsas, por supuesto, porque no se refieren al usuario real, ¿no?, que están permanentemente insultando, están permanentemente agrediendo, y estos que insultan y agreden con distintos nombres de varones y mujeres están consiguiendo que las personas decentes, honorables, pierdan interés en la política y en lo público. Ustedes saben que la expresión idiota, que yo pido disculpas a la audiencia y a ustedes, Miguel, Ramiro y Lolo, por mencionarla, no intento insultar a nadie, es una expresión de origen griego que quiere decir aquella persona desafectada de lo público. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, una persona desafectada de lo público está haciéndose daño a sí mismo porque aquello que perjudica a todos le perjudica a cada uno de los individuos. Bueno, tenemos una sociedad de idiotas que no están interesadas, por ejemplo, en el respeto del otro, que han instalado la política de la intolerancia a través de las redes sociales y que han conseguido, afectándose a sí mismos, que los mejores de la sociedad, los mejores de este país, intenten ocupar un espacio en la política. ¿Quiénes son los que van? Los peores, incluso con títulos universitarios. Los títulos universitarios no son garantía de nada. Yo soy profesor universitario. Yo participo en el proceso formativo de los nuevos profesionales en la ciencia política. Y yo sé de primera mano que mis estudiantes, muchos de ellos, por desgracia, brillantes, talentosos, no tienen interés en participar en la política, porque les desanima pensar que al ir allá los van a insultar a ellos, los van a difamar y a sus familias. Y eso es una desgracia, y eso es una tragedia para la sociedad, porque la sociedad necesita precisamente de ejércitos de nuevos profesionales de cualquier área del conocimiento, comprometidos con lo público. Es decir, que no sean idiotas. Los descomprometidos, o sea, aquellos que carecen incluso de honor, son aquellos que están comprometidos con causas personales, particulares, parciales, personalistas, vamos a decir. He sido profesor también de estudiantes estadounidenses que vienen al Ecuador con la intención de aprender de la política latinoamericana, generalmente estadounidenses, también británicos, que vienen al Ecuador con la intención de mejorar su castellano, de aprender de la política latinoamericana, y he enseñado durante muchísimos años historia política de América Latina, y les sorprende, a ellos les sorprende que Ecuador esté matizado por los ismos, pero no ismos de gran contenido filosófico, no. Por el bucaramismo, por el gutierrismo, por el velasquismo, por el correísmo. Y se han preguntado por qué hay esta predisposición a ideologizar a las personas.
Ahora mismo la gente se siente incluso orgullosa de pertenecer a una corriente de actuación política que no es de pensamiento, porque no tiene ningún sustrato ideológico por detrás que lo sostenga. Se sienten orgullosos de etiquetarse como borregos. Eso es una tragedia. Es una tragedia nacional. Y para algunos es broma, para otros es insulto, pero para nadie es motivo de indignación. Y debería indignarnos, porque de ahí, de esos sectores, salen los nuevos candidatos, ¿no? Claro. Si no tienen espacio, ahí van a Gabriel, hasta por lo que usted señala, Gabriel, por lo que usted señala, incluso algunos tratan en la campaña de enorgullecerse de ser borregos. Claro, y eso es una tragedia. Mire, este que se hace llamar borrego, esta que se hace llamar borrega, horrible, ¿no? Porque están diciendo, yo renuncio a mi individualidad, a mi capacidad de razonamiento, a mi autonomía personal, a mi capacidad crítica. Yo he renunciado a todo esto para enajenarme a un líder, a un mesías, a un pastor. Están diciendo que la política es una religión, que la política es un dogma de fe, que es fundamentalismo, que no hay reflexión, que no hay autocrítica, que no hay crítica, que no hay tolerancia. Eso están diciendo. Entonces, estos borregos, estas borregas, que lo dicen muy orgullosos, muy orgullosas, pueden tener títulos de licenciatura muy sonoros, títulos de maestría muy rimbombantes. Mire, en esta nota del Expreso, que es sobre la que seguramente estamos conversando, hay incluso un ex rector o un ex vicerrector con un título de doctorado que cuando se le pregunta asuntos de actuación legislativa no sabe. Sabrá mucho de docencia, es posible. Sabrá mucho de gestión académica, es posible. Sabrá mucho de otras cosas, es posible, pero no sabe de política. Y como decía Ramiro, no estamos exigiendo que estudien ciencia política, relaciones internacionales, derecho, sociología, filosofía. No. Estamos exigiendo que sepan lo básico. ¿Qué es un legislativo? ¿Por cuántos legisladores se compone el legislativo del Ecuador y cómo se distribuyen bancadas? ¿Y cuántas personas componen la bancada? ¿Cómo funciona el procedimiento legislativo? ¿Cómo funciona la relación ejecutivo-legislativa en el país? ¿Qué es un Estado? ¿Cómo se distingue el Estado del gobierno? ¿Qué es la nación? ¿Cómo se distingue conceptualmente la nación del pueblo? ¿Qué son las instituciones políticas? ¿Qué son las instituciones representativas? ¿Qué son las instituciones delegativas? ¿Cuál es la diferencia? Porque recordemos que había un presidente, por suerte prófugo de la justicia, exiliado en otro país, que no sabía la diferencia entre persona del presidente y presidente como institución republicana. No sabía la diferencia entre Estado y gobierno. No sabía la diferencia entre partido de ese político y gobierno. Entre partido de ese político, gobierno y Estado. No sabía. Por desgracia, no sabía. Y era el presidente que en este momento tiene todavía una aceptación en permanente disminución, por supuesto, porque ya está perdiendo vigencia. Enhorabuena. Pero todavía hay gente que le cree. Y no ha llegado la clase política con títulos o sin títulos, no importa. En esta nota del ¿cómo se llama? Del Expreso, decía, fulano de tal, máster, no sé qué, de la universidad, perico de los palotes de no sé dónde. Y no sabía nada de procedimiento legislativo. Esas cosas se pueden aprender. Puede tener asesores que les puedan enseñar. Por desgracia, quien va, lleva personas de similar o peor talante. No llevan personas más inteligentes. Mira el presidente que tenemos. Nunca quiso rodearse de personas más inteligentes, capaces y talentosas que él. Entonces llevó a personas que no le ayudaron. Y tenemos un gobierno fallido, por desgracia. Una persona que creyó que administrar el poder era administrar un banco. Y esa es una tragedia nacional. Hemos tenido otros presidentes que no han sido tan buenos, tan talentosos, tan fluidos, tan lúcidos, pero tuvieron la claridad suficiente para llamar a otras personas que fueran más talentosas, más lúcidas en la política. Entonces, esto es reemplazable.
El amigo, la amiga, el borrego, la borrega, que llega con títulos rimbombantes de otras universidades en el mundo entero, si llegan con alguien que les soporte en sus carencias ideológicas, personales, programáticas, militantes, bueno, llega con alguien más que le ayude a sostener, algo se va a suplir esa carencia, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, va a llevar a personas de menor talante, de menor compromiso, porque así funcionan las estructuras partidarias, especialmente las clientelares, personalistas y populistas del país. Llevan a personas de menor, porque tengo miedo que me serruche el piso, pues, si hay unita que es mejor. Porque soy borrego, soy borrega, dicen estos amigos. Yo me someto a lo que piensa el pastor, el Mesías. Entonces lo que nos está sucediendo en el país no se convalece, no se convalida con esta expresión tan popular y muy difundida. Los pueblos tenemos los gobernantes que nos merecemos. No, nosotros no nos merecemos esta pléyade de canallas. No nos merecemos. No nos merecemos una clase política que se diga a sí misma que renuncia a esa autonomía, enajenadas por un Mesías. No nos merecemos. Estamos pasando por la peor circunstancia política del país, ideológica, filosófica, de contenidos, es la peor. Y la siguiente legislatura va a ser peor, porque tenemos candidatas que proceden de una trayectoria absolutamente ficticia, con títulos muy rimbombantes y no sé qué, y no saben nada. No saben nada, no leen, no estudian, no entienden. Yo no estoy diciendo que pongan ahí a profesores universitarios, no pongan a ninguno. No pongan analistas de opinión. No pongan. No estoy diciendo que pongan intelectuales, expertos, expertas. No. Los mejores ecuatorianos y las mejores ecuatorianas son aquellas que han hecho una trayectoria profesional, vocacional, de compromiso con algo en la política, pero esos, querido Miguel, queridos amigos que nos escuchan y que nos ven, no están en la política, no les interesa estar en la política, porque al intentar acceder de alguna forma a la política, ya han sido atacados, ya los han insultado lo suficiente, ya no quieren ser insultados, no están dispuestos a hipotecar su reputación de personas, de hombres y mujeres de bien. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues esta gente que no saben a qué van, que van para responder a las órdenes del Mesías, y no me refiero solamente a una organización política, la de los borregos, a la de las borregas, ¿no? Me refiero a la mayoría de organizaciones políticas, que van ahí por un intercambio de favores, y que van con la intención de, incluso alguno en esta entrevista decía, si me permitía prepararme para la entrevista, yo le respondía todo bien. O sea, incluso aceptan que no están preparados. Incluso aceptan que van a empezar a prepararse cuando sean elegidos. Nunca se prepararon para eso. Se tropezaron con una cáscara de plátano y al caerse se encontraron con una candidatura. Nunca se prepararon para esto. No son personas preparadas para el cambio. Bien. Y eso, querido Miguel, es una tragedia nacional. Vuelvo con Lolo Echeverría. ¿Cómo ejercer en este marco por lo menos un voto informado, un voto responsable, que permita, ojalá en algún momento, votar bien? No se trata de que hayan nacido con conocimientos, porque en la vida, la filosofía de un ser humano tiene que ser que seguimos aprendiendo día a día, hasta la muerte. Pero no, como se ha dicho esta mañana, enajenados, dirigidos por un Mesías, quien quiera que éste sea, para ir a una elección. Lolo. Sí, Miguel. Gabriel ha dicho una aseveración bien difícil de asimilar, que el sistema está diseñado para que lleguen los peores o para ahuyentar a los mejores. Digamos que es el peor grado de perversidad al que hemos llegado. ¿Cuál es el remedio? El remedio es rescatar los partidos políticos,
Tanto Ramiro como Gabriel han señalado el rol que debe tener el partido político para que haya una buena política. Este es el remedio. Y todos tenemos que contribuir a rescatar a los partidos políticos. Sí, la parábola de los borregos que han mencionado también es una simplificación que oculta la complejidad de los hechos y de las situaciones. Yo veo que incluso en los parlamentos más civilizados del mundo, de 400 diputados que asisten, no hay ni uno solo que se aparte de la disciplina del partido que los eligió. Por lo tanto, aquí podrían ser calificados como borregos. La parábola oculta la complejidad de un representante, diputado, congresista o asambleísta que va representando por una parte al electorado que le eligió y por otra parte al partido que le propuso. ¿A quién tiene que ser fiel? ¿Al jefe, a la bancada, al partido o al electorado? No es tan fácil como puede parecer, porque el partido puede apartarse de la verdad, puede apartarse de las ofertas que hizo en la campaña, y en ese sentido le daría la libertad para rechazar el partido, para salirse del partido. Pero también puede ser que por conveniencias personales, por dinero, no siga la corriente del partido, la doctrina del partido y el proyecto del partido y se venda a otro grupo. Bueno, nosotros tenemos una tradición de diputados o asambleístas tránsfugas que van de un partido a otro y hemos acuñado nuestra propia definición de eso como cambio de camisetas. Una de las reformas que parece pequeña, pero que es necesaria para el rescate de los partidos políticos, es la que haría que quien se aparta del partido pierda la curul. Porque si ya no va a representar a quien le eligió, ¿qué haría que se quede en esa dignidad? Yo creo que esto sería conveniente para evitar los tránsfugas. Pero probablemente nosotros diríamos que estamos tratando de convertir a los partidos en rebaños. Entonces, bueno, lo que hago notar es la complejidad de los temas. También me pasa lo mismo con la sabiduría o la experticia. Parecería que si van profesionales van a ser mejores diputados. Siempre hemos tenido grandes profesionales, gente cargadas de títulos, como dice Gabriel, y terminan de viles ladrones o prófugos. Entonces no garantiza nada. El título es un hecho, es la experiencia la que nos dice que eso no basta. Pero también hay personas que llevan, recuerdo yo, Assad Bucarán llevó al Congreso 30 montaraces que los transportaba en autobús del hotel al Congreso. Y con ese rebaño de montaraces dominaba la política y dominaba el Congreso. Pero si me permites, Lolo, de la época, les ponía candado en el Hotel Auca, allí en la Venezuela y Sucre, les ponía candado para que no salgan, no tengan contacto, no había celular. Así es. Y esto sucedió hace 40 años. De manera que no siempre el tiempo pasado fue mejor. Es una complejidad de la cual hay que hacerse cargo y buscar remedios y buscar caminos para dignificar la política, porque los partidos políticos tienen el monopolio
de la presentación de candidatos. Y de los candidatos depende la calidad de los elegidos. ¿Qué puede hacer el pobre elector si en la lista de candidatos van solo sinvergüenzas? Elegirá un sinvergüenza. Entonces no se puede culpar a los electores. Yo, cuando era profesor de periodismo, decía a mis alumnos: solamente necesitan 3 cosas para ser periodistas. Si tienen esas 3 cosas, yo les garantizo trabajo. Y esas 3 cosas son dominio del lenguaje, cultura general y ética. Algo parecido se puede decir de los diputados. Si falta una de estas 3 cosas, es imposible que sea un buen representante. Y si no es un buen representante y si aumenta el número de malos representantes, se degrada la democracia, se pierde fe en la democracia y se ahuyenta a los mejores de la política. Un economista argentino dice que la política más bien se parece a la parábola de la Caperucita Roja. Los políticos siempre se disfrazan, siempre son lobos y siempre se disfrazan de abuelita. Pero tarde o temprano se les ve el colmillo. El problema es que la Caperucita siempre se entera demasiado tarde. Entonces hay que buscar la manera de que los partidos políticos son la fuente de los candidatos mejoren sustancialmente y hay que ayudarles. Hay que criticar, sí, pero no tampoco hacer leña del árbol caído. El árbol ya está caído. Levantémoslo y entre todos rescatemos a los partidos para que nos den buenos candidatos y para que los electores elijan a los mejores y entonces tengamos una buena representación que mejore la democracia y mejore la política. Ese es el remedio, Miguel. Doctor Ramiro Rivera, mientras se dignifica la política, como bien invoca Lolo Echeverría, ¿qué hacer? ¿Cómo ejercer un voto en estas condiciones? ¿Vamos quizás a lo mismo o a peor? Bueno, hay muy poco tiempo, Miguel, ¿no? Estas elecciones son breves, fugaces, muy rápidas, es un relámpago y no tendrá tiempo la gente para discriminar la calidad de la cantidad o la profundidad de la superficialidad de los candidatos. Ese es un gran problema el que tenemos en este momento. El segundo es ya casi inherente al sistema político ecuatoriano, cuál es el de la fragmentación. Todavía vivimos las consecuencias de una década de autoritarismo en el que se erigió o se levantó o se construyó todo un esquema orientado a la hegemonía. Y entonces el único segmento medianamente organizado tiene que ver con un movimiento caudillista, un movimiento donde no hay un líder sino un jefe, donde no hay un guía sino un pastor, donde no hay tolerancia ni pluralismo y donde el leitmotiv de la política y de la administración del Estado ha sido la corrupción. Y probablemente este es el peor momento de la política ecuatoriana que estamos viviendo. No significa que haya existido mejores o esplendorosos momentos de la política ecuatoriana. Porque si la política refleja en parte lo que son los pueblos, si la política refleja en parte lo que es el sistema educativo,
Si la política refleja en parte la cultura política de una sociedad, siempre hemos tenido problemas. Pero hoy es más dramático. Lo decía Gabriel con mucha inteligencia. El haber transformado el marketing de la política a la condición de oveja como motivo de enorgullecimiento, de dignidad, de galantía, de gallardía, es lo más oprobioso que pueda sentir un país. El considerar que el ciudadano no tiene que pensar, que no tiene que deliberar, discrepar, tener ideas propias o propositivas, sino que el ciudadano tiene que ser el borrego que no salga del redil. Es espantoso. Esto ya es un estudio, y este es un tema ya no solamente para estudiantes de politología o de ciencia política de universidades europeas, sino la mayor degradación que haya podido llegar el populismo. Porque el problema adicional de la política ecuatoriana, y es un problema que tiene su partida de nacimiento desde la misma gesta libertaria, es que aquí no hay política sino los ismos, los caudillismos, los personalismos. Entonces, este nivel de política no le permite a la sociedad discutir los temas. Aquí no se discute el tema. Usted tiene aquí una propuesta de un grupo de entendidos en seguridad social que le está anticipando al Ecuador, diciendo si el sistema de seguridad no cambia, no es sostenible, porque es una olla de grillos y de corrupción, porque hay clientelismo. Y usted no escucha opiniones sobre las ideas que han propuesto estos entendidos, sino la estigmatización, la adjetivación, el insulto, la ofensa, la degradación. Y a esto obviamente ha contribuido, porque las tecnologías son instrumentos que sirven para el bien y para el mal, la sociedad digitalizada. Es imposible creer que en las redes van a ser canales para el debate político. No. Son vertederos de podredumbre, de insulto, de ofensa a la dignidad humana. Entonces la gente decente tiene miedo. La gente decente que se ha formado, que se ha cultivado, que ama al país, que quiere su progreso, que quiere vivir en paz, dice, bueno, pero ¿para qué me meto en esto? ¿Para ser manchado? ¿Para ser degradado? ¿Para ser humillado? Hasta sus propias familias dice, no te metas en esto. Entonces, la tragedia es que la política está embadurnada de caudillismo, de la peor enfermedad de descomposición moral que puede tener una sociedad, que es el populismo. Y no solamente aquí. Ve el caso argentino, la Italia de Berlusconi, o la situación que se han producido en muchos países del mundo. Entonces, hay que revalorizar la política. Y a veces la gente dice, no, lo que pasa es que a la política no van preparados. Deberíamos pedir que a la política accedan los que han estudiado la universidad. Hubo un respetable personaje ecuatoriano recientemente fallecido, respetable, brillante, por cierto, que tenía algunas ideas, como por ejemplo decir que para que usted tenga derecho al voto debería tener una propiedad. Claro, esa era una idea de la época medieval, donde se consideraba que si usted tenía solamente bienes
que defender y patrimonio que defender iba a valorizar la democracia. Pero era la democracia de los notables, la democracia de los pocos. Y si una característica inherente a la democracia ha sido la universalización del sufragio, es decir, el único minuto en el que todos somos iguales porque vamos a sufragar, que fue la famosa frase de Rousseau, ¿no es cierto? No podemos entonces creer que porque alguien pasó por la universidad, porque alguien trajo un título de la tal o cual universidad de cualquier parte del mundo, sea el mejor. ¿Sabía la gente que el porcentaje de legisladores de una de las peores asambleas, la disuelta por el señor Lasso, tenía cuántos títulos universitarios? El 80% de esos legisladores tenía títulos universitarios. De tal manera que el hecho de que haya pasado por alguien por la universidad no significa que los contenidos de esa universidad hayan quedado en el pequeño cerebro de quien pasó por la misma. Porque la gente o no tiene vocación, o no se prepara, o no conoce, o no lee, o no se entera. Entonces todo esto tiene que ver también con la calidad de la política. A veces usted encuentra gente brillante, gente muy buena, y dice, este joven tiene que ser candidato. Y viene el consultor político y dice, no. Y se le pregunta, ¿y por qué no? Porque no es conocido. Y entonces usted tiene gente que sería excelente. Perdón por poner aquí un mismo nombre, el propio Gabriel. Gabriel fue candidato. Si hubiese llegado al Parlamento, se habría destacado. Habríamos tenido un relevo generacional, al menos de un caso, aunque el país necesite en este momento un relevo generacional en la totalidad. Entonces, como no es conocido, ¿a quién vamos ahora a contratar? Ya, al bonito rostro que pasó por la televisión, al youtuber famoso, al cantante, al que metió los goles, al que estuvo en la selección, a la que pasó por el reinado o al que hizo un escándalo. Y entonces hemos llegado al nivel de la farandulacización de la política. O sea, la farándula como escenario ideal para promover a los mejores que son los conocidos y que no son realmente los conocidos. A veces son generalmente mediocres o generalmente impreparados con impericia. Y no es culpa de ellos, porque no todos tienen que ser sabios. Y ni siquiera porque tenemos que llegar a la conclusión o al intento que querían los antiguos filósofos griegos de creer que la política era la selección de los mejores. Y por eso buscaban mayor alternatividad. Los periodos eran de un año, a veces eran escogidos, eran seleccionados, no eran necesariamente elegidos, o los necesariamente elegidos en las asambleas de las democracias directas donde estaban los pocos, la minoría. La mayoría estaban trabajando, eran los extranjeros, los menecos, las mujeres, los esclavos, los mendigos, la gran mayoría. Entonces, el gran desafío que tiene la política ecuatoriana en este momento es mejorar la calidad. Y mejorar la calidad también pasa por la alternancia, por promover una nueva generación que mejore la política. Ya en el 96, acuérdense ustedes, con la última crisis durante el gobierno del coronel Gutiérrez, fue tal el descrédito de las instituciones políticas, fue tal el desprestigio de los referentes políticos, que lo que se decía es que se vayan todos. Y claro, hubo un nuevo grupo que prometía honestidad, que prometía transparencia,
y ese grupo accedió al poder. ¿Y qué cultivó en ese poder? Fortuna, patrimonio, porque formaron parte de toda una maquinaria gigantesca de corrupción. Entonces, yo tengo muy pocas esperanzas, Miguel, soy pesimista en ese sentido, de creer que en un proceso electoral tan fugaz como este, la gente tenga tiempo para escoger, para discriminar, para distinguir. Porque además, como la política es mala palabra, además como la política está catalogada como un oficio de suciedad, la gente no le da tiempo a la política. Yo he conocido comunicadores y estoy en ese mundo transitoriamente cuando les digo, hay que poner más enfoque a la política, más debate a la política. Me dicen, no, la gente está harta de la política, no quiere la política, le asquea la política es algo repelente, hay que poner otros temas. Entonces, vamos con esa lógica siendo una sociedad más despolitizada, más ajena a los problemas que incumben a todos, a los problemas de la comunidad. Entonces, habrá que mejorar la política algún momento y no se podrá mejorar la política sin los agentes y los instrumentos que hacen posible la política, como ha dicho Lolo repetidamente y con muchísima razón. Las instituciones naturalmente allegadas a la política, a la cosa pública, a la república, al gobierno, son los partidos. Así es, ese es el escenario de la democracia. Aquí claro, se denostó tanto de los partidos para ir a peor, como fueron los movimientos políticos. Exactamente. Y el momento en que había que formular una reforma política, por lo menos pequeña, en el momento adecuado, no se lo hizo. Sí, y eso fue uno de los grandes defectos del señor presidente Lasso. El momento en que él tenía que aprovechar para desmontar por lo menos un poquito el aparataje autoritario que había construido el populismo, no lo hizo. Sí tuvo esa valentía Lenín Moreno, y ahora tenemos las consecuencias. Claro. ¿Podrá un presidente de un año, 7 u 8 meses, hacer algo en ese sentido? Tengo muchísimas dudas. Doctor, no sé si será una tarea que quede pendiente para el mandato presidencial del 25. Claro. Que podamos mejorar un poquito la política para que mejore la gobernabilidad, mejore la calidad de la democracia y mejore la calidad de vida de los ecuatorianos. Doctor Gabriel Hidalgo, en este nuevo ejercicio electoral resulta difícil, frente al panorama que estamos viviendo, más de lo igual o lo peor. Sí, yo quiero abordar algunas de las cosas que ha dicho Lolo. Me parece muy interesante su abordaje de la institucionalidad partidaria en especial. Antes quiero agradecer el comentario que ha hecho Ramiro acerca de mí, es un comentario muy generoso. Efectivamente fui candidato y ese era mi aporte a la política y a la sociedad. Haber sido candidato ya me convirtió ya me dio la oportunidad de poder servir, al menos transitoriamente, para poder ofrecer una alternativa de debate político comprometido con la expectativa de que fuera más profundo. Yo le agradezco a Ramiro por ese comentario. Yo aporto a la política actualmente aporto a la política y sigo aportando desde hace más de una década como profesor universitario, y ahí me voy a quedar. En escuelas de pregrado y de posgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ramiro, muchas gracias por ese comentario. Vamos a ver, voy a profundizar algunas de las cosas que ha dicho Lolo y también Ramiro, que me parecen muy interesantes de abordar. Primero, la alternativa para el Ecuador
para solucionar este momento de enorme crisis es precisamente apostar a la institucionalidad. Creo en la institucionalidad y creo que las instituciones, digamos, como órganos o como dispositivos de organización de la sociedad en materia de decisiones públicas que permanecen en el tiempo. Son aquellas que pueden ajustarse a las circunstancias y rendir mejores frutos. No soy de las personas que cree que hay que reformar permanentemente, digamos, refundar al país permanentemente. Creo que las... por favor, le vamos a llamar a la línea telefónica para que concluya esta idea el doctor Gabriel Hidalgo en este debate sobre los desafíos para las nuevas elecciones presidenciales y legislativas de este 20 de agosto próximo, con estos candidatos que han sido expuestos y que han sido cuestionados, no tanto por su formación, sino cuanto por su know-how, por su conocimiento. Gabriel, por favor. Sí, discúlpenme, por favor, tuve alguna dificultad de conexión. A ver, les quería decir que yo creo como Lolo que hay que apostar por la institucionalidad. Me parece que hay toda una campaña de desprestigio en contra de la institucionalidad pública. Por ejemplo, de los partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales como vehículos que transportan a la sociedad civil organizada al Estado, digamos. Transportan no solamente a los individuos, sino a sus demandas, a sus necesidades, a sus expectativas, incluso a sus sueños. ¿No es cierto? Entonces me parece fundamental que los partidos políticos se conviertan en esos puentes de conexión entre la sociedad civil, el Estado y los gobiernos. Entonces creo que los partidos políticos tienen que tener un renovado compromiso, un renovado interés por recuperar la institucionalidad pública del Estado. También creo que las sociedades tienen que apostar por más y mejores partidos políticos, no como estas maquinarias de alquiler. Ya dijo Ramiro, son como 280 organizaciones políticas más, no lo sé, pero son tantas que no tenemos idea de cuántas son ni cuáles son. También creo que hay que apostar por una nueva perspectiva de la política que confíe en las ideologías, en los programas, en los compromisos. Es cierto que en los sistemas políticos más civilizados del mundo, la disciplina partidaria puede creerse o puede interpretarse en Ecuador como una actitud, digamos, aborregada. Sí, pero estamos hablando que en esos otros países esa fidelidad, esa disciplina es sobre las ideas, es sobre los objetivos, es sobre las prácticas, no es sobre las personas. Cuando nosotros confiamos en las personas y en la infalibilidad de la palabra del líder, estamos degenerando la política. Entonces, cuando nos hemos puesto de acuerdo en que el Ecuador, por ejemplo, debe ser un país comprometido con las energías renovables. Es una propuesta muy contemporánea de la administración pública que es tanto de derecha como de izquierda. Aquí en Ecuador parece que es de la izquierda ecologista nada más, pero en el mundo es tanto de la izquierda como de la derecha. De tal forma que estoy diciendo algo que está completamente, digamos, en las dos perspectivas de la actuación política. Entonces, digamos, si hay un compromiso con la renovación de con las alternativas al cambio climático y al aprovechamiento de los recursos naturales, un aprovechamiento responsable, entonces debemos tener un compromiso serio, responsable, transparente, con ese tipo de pensamiento. Entonces ahí se entiende mejor cómo es que un grupo de políticos se disciplinan en un tipo de práctica conducente a esa finalidad que nos posiciona como país en ese sitio. No es, pues, como lo que se cree aquí en Ecuador, ¿no? Que el fulano recupere, o que los fulanos recuperen el poder para que el fulano prófugo regrese. Pero es que ahí no hay ninguna finalidad de país, es recuperar el poder por el poder. Y hay un buen cuarto del país que podría votar, porque he sostenido que ese es su techo. No es su punto de arranque, no es su voto duro, no, es su techo. Hay un buen cuarto del país que puede confiar en esas opciones. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros 3/4? ¿Por qué estamos tan desorganizados? Porque no podemos hacer frente a esas opciones autoritarias.
intolerantes, antidemocráticas, porque ellos sí están organizados, están perfectamente bien financiados. ¿Qué pasa con las otras opciones políticas? Entonces, en esas otras opciones políticas, desestructuradas, desfinanciadas, desorganizadas, desarticuladas, desconcentradas, ahí es donde se ve con más claridad, en estas dos posiciones, las organizadas, claro, financiadas, más las desarticuladas, se nota con claridad cómo funciona el sistema, pues. Hay un grupo de gente minoritario que se aprovecha de la desorganización de los demás, claro, y que se posiciona como la primera fuerza política con 1 de cada 4, o con la expectativa de conseguir 1 de cada 4, 20 de cada 100, no está bien, 1 de cada 4 votos. Claro, ese es el sistema que hay que cambiarlo, como decía Ramiro Rivera y lo decía Lolo Echeverría. Muchas gracias por este ejercicio de análisis y de debate. Seguiremos hablando porque hay que buscar la reforma política y la concienciación para ejercer un voto informado y un voto responsable. Muchas gracias al doctor Ramiro Rivera, al doctor Gabriel Hidalgo y al licenciado Lolo Echeverría por su valioso aporte. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, continúa recorriendo las provincias costeras del país para supervisar y liderar el plan de acción ante la posible ocurrencia